Bueno, completando la unidad de presupuesto, nos vamos a centrar en una forma relativamente esquemática en el análisis del mismo. Vamos a comenzar este análisis con una síntesis de lo que es la cuenta ahorro inversión. Acá vemos que esta cuenta tiene en cuenta primero los ingresos y gastos corrientes, lo cual da el resultado económico. Este resultado económico tiene una eh, relevancia importante porque muestra la solidez económica y por lo tanto las posibilidades reales y estructurales que tiene la actividad y las capacidades que tiene el sector público. A esto luego, si le sumamos y le restamos los ingresos de capital, tenemos el resultado financiero. Este más de tipo coyuntural, también es importante tener en cuenta el resultado financiero, pero es importante destacar que resultados financieros negativos, si bien no es conveniente que se prolonguen en el tiempo, pero eh, pueden ser revertidos, mientras que cuando tenemos resultados económicos negativos ya tenemos un problema estructural y es mucho más serio. Los resultados financieros negativos que se van sucediendo en el tiempo pueden terminar generando obviamente resultados económicos negativos y estos resultados económicos negativos son de gran preocupación. Luego a este resultado financiero le sumamos y restamos tanto contribuciones como gastos figurativos. Entendemos como conceptualmente estas contribuciones figurativas como contribuciones que hace un sector del sector público nacional a otro sector dentro del sector público nacional y que obviamente no obliga a ningún tipo de contraprestación. Bueno, cuando se netean las contribuciones y gastos figurativos, se logra el déficit o superávit. Y obviamente, al haber alguna situación de déficit, tenemos una necesidad de financiamiento. Un elemento importante en cualquier análisis presupuestario es el resultado primario. El resultado primario muestra la capacidad real que tiene el sector público para atender a futuro sus obligaciones o para poder dar consecución a sus actividades. El resultado primario no tiene en cuenta el pago de intereses de deuda y tampoco tiene en cuenta los ingresos que son producto de la privatización de empresas públicas. En este sentido, lo que tiene que ver con ingresos producto de privatización no se puede tener en cuenta justamente porque es algo extraordinario y que no se va a poder mantener el tiempo. Una vez privatizada la empresa, ese recurso no se va a volver a contar para poder hacerlo líquido nuevamente. Y el tema del pago de intereses en realidad es producto del endeudamiento y es la, el, digamos, estos intereses es el pago por haberse endeudado anteriormente, pero en realidad el resultado primario lo que mide es, sin tener en cuenta el producto de este endeudamiento, qué capacidad tiene justamente para poder atender pago de intereses, pero también para poder atender otro tipo de actividades. Cuando nosotros hacemos un análisis de los presupuestos tenemos dos tipos de comparaciones, las que son transversales y las que son temporales. Las transversales son aquellas que se hacen entre diferentes organismos. Pueden ser distintos organismos de un mismo sector o puede ser entre diferentes estados o puede ser entre diferentes provincias, municipios, etc. Mientras que los temporales son aquellas comparaciones que se hacen de un mismo organismo, que puede ser estado, provincia, municipio, pero a través del tiempo. Mientras que el primero muestra
el comportamiento de algún tipo de variable entre dos estados que son comparables, dos provincias, dos municipios, en un determinado momento, el segundo, o los temporales, lo que están mostrando es para un mismo organismo una determinada variable cómo se ha ido comportando durante el tiempo. Acá es importante aclarar que cualquier tipo de resultados que uno tiene, es necesario hacer este tipo de comparaciones. A ver, nosotros acá vemos, por ejemplo, porcentaje del PBI. Yo podría, sería importante comparar ese porcentaje del PBI, por ejemplo, que se destina a educación. Se destina, uno mira el presupuesto en su análisis y ve que se destina el 2% del producto del PBI. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, dependiendo. Va a depender justamente de cuestiones comparables. Es decir, yo primero tendría que comparar con otros, por ejemplo, si estoy hablando del gobierno nacional, yo tendría que compararlo con otros estados de la región. Y bueno, si el porcentaje de educación del PIB que se destina a educación en los otros países de la región es del 1%, estaríamos pensando que bueno, el 2% realmente hay una atención importante en educación en el país. Por el contrario, si nosotros vemos que en el resto de la región lo que se destina es un 4%, obviamente no se le estaría dando la atención necesaria a educación con un 2% del PBI en este sentido. Y lo mismo, ver el correlato con respecto al mismo estado, pero durante el tiempo. Es decir, ese 2% destinado a educación por parte del Estado, si viene de niveles inferiores y viene creciendo hasta llegar al 2%, uno podría concluir de que se le está dando mayor importancia a educación año tras año. Por el contrario, si venimos de niveles del 3-4% y hemos caído al 2%, obviamente estaríamos mostrando que el, digamos, el ítem educación no estaría teniendo la misma importancia y se estaría perdiendo peso relativo en las políticas públicas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que no hay que quedarse, además de estas comparaciones, obviamente, que ya me sirven mucho más al poder hacer una comparación con respecto a cualquier tipo de ratio, pero un ratio o una variable o el comportamiento de una sola variable no necesariamente me va a permitir sacar buenas conclusiones. Hay que tener en cuenta otra serie de variables comparables y hay que obviamente tener en cuenta el contexto general en el cual se está desarrollando la medición. A ver, hoy estamos viviendo una situación de pandemia y por lo tanto se estima que el nivel del producto global, es decir, todo el planeta, va a tener una importante caída. Algunos hablan del 6, otros hablan del 8% del producto. En ese contexto, pensar de que Argentina va a tener una caída del producto también del 6, del 8 o del 10, eh, eh, justamente es importante contextualizar. Digamos que se pone muchísimo hincapié justamente en el problema que puede generar decisiones que se están tomando con respecto a la pandemia y porque eso va a generar una caída de producto y obviamente va a generar una caída de producto. Ahora uno debería tener en cuenta otras variables que tienen que ver la salud pública, la cantidad de fallecidos, cuántas vidas salvaron, pero además también tener en cuenta qué pasó a nivel global. Si en el planeta cae el producto, estaría en la general de la ley la caída del producto. Diferente es lo que pudo haber pasado en los años anteriores, donde a nivel global no hubo una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, totalmente excepcional,
el nivel de producto global no presentó caídas, por el contrario hubo un crecimiento, y nosotros en los últimos 2 años tuvimos caídas importantes del producto. Bueno, ahí uno ve que contexto no fue el responsable de la caída del producto, sino fueron las políticas que se generaron internamente. Mientras que uno podría estimar que en un contexto de caída de producto global y de una pandemia como la que estamos viviendo, obviamente el contexto condiciona desfavorablemente a las posibilidades de mantener niveles de generación de riqueza. Bueno, acá tenemos algunas muestras de lo anterior, de lo que estábamos hablando. Hay comparaciones acá, tanto transversales como temporales. Tenemos cómo se ha comportado el gasto público per cápita en la provincia de Río Negro y Neuquén, es decir, están comparados en forma transversal dos provincias y a su vez también en forma temporal porque tenemos resultados y vemos cómo fue evolucionando del 91 al 2001 y al 2010. También en forma simultánea se puede ver qué pasó con los ingresos públicos per cápita y justamente uno tiene que tener en cuenta que los ingresos y los gastos hay algún tipo de correlato, es decir, nosotros vimos que el gasto per cápita en Neuquén era mayor que en Río Negro, pero obviamente porque tiene un ingreso público per cápita también mayor la provincia de Neuquén a la provincia de Río Negro. Acá tenemos otro cuadro donde lo que está mostrando son los ingresos, una comparación entre los ingresos de origen provincial y el gasto público per cápita. Acá lo que está mostrando con claridad que de los ingresos propios que tiene la provincia de Neuquén son insuficientes para poder atender el gasto público por habitante, es decir, que ese gasto público está atendido con otros ingresos. Claramente en el caso de la provincia de Neuquén, principal fuente de ingresos son las regalías, lo cual obviamente debería generar un planteo de cuánto se puede sostener en el tiempo. Bueno, hoy con la caída abrupta del precio del petróleo, me imagino que el gobierno provincial debe estar muy preocupado porque obviamente el nivel de recursos con que va a contar va a tener un efecto negativo muy muy profundo, dado que justamente como se ve aquí, los ingresos provienen principalmente, o el gasto está financiado por ingresos que no provienen directamente de la provincia. Bueno, lo vemos también para Río Negro, tanto el ingreso de origen provincial como el gasto público per cápita. También obviamente está atendido eh, por asistencia directa del gobierno central y los recursos de coparticipación son importantes para poder atender el gasto per cápita también en la provincia de Río Negro. Otros indicadores que nosotros podemos tener son ratios para ver perfil de ingresos, por ejemplo, en relación a ingresos corrientes con ingresos totales, cuáles son los tributarios con respecto a los corrientes, cómo es el tema de las regalías con respecto a los ingresos corrientes, eh, las ventas de servicios, tasas, derecho y cargo con respecto a los ingresos corrientes. Digamos, con esto yo puedo mirar cuál es el perfil de los ingresos y de alguna manera ver cuál era la dependencia que se tiene de, ya sea por vender servicios o se tiene por la explotación de recursos naturales o se puede sostener con la detracción del sector privado a través del cobro de tributos. Otro análisis que se puede hacer desde el lado del gasto es ver cómo está compuesto este gasto,
cuánto es de corriente con respecto al total, cuánto es el de capital con respecto al total, cuánto se transfiere a los municipios con respecto al gasto total, cuál es el gasto personal, cuál es la inversión real con respecto al gasto total. Digamos, esto me estaría mostrando el perfil económico del gasto público. También podemos tener algún tipo de análisis per cápita, el gasto público per cápita, por ejemplo, que tiene en cuenta los cantidades de habitantes, cuánto se destina por habitante. Otra posibilidad es ver cuál es el tamaño del sector público, viendo cuál es el gasto público con respecto a la total de la riqueza generada, cuál es la carga de la deuda, teniendo en cuenta el servicio de la deuda más capital con respecto al número de habitantes, cuánto debe cada habitante de la deuda pública general, y así podemos seguir viendo diferentes ratios que cada uno me puede servir para dar una respuesta. Estos son algunos ejemplos, como tenemos algunos otros acá con respecto al endeudamiento, pero como le digo, son algunos ejemplos y uno puede utilizar todos los ratios o relaciones que se les ocurra de acuerdo a lo que uno quiere investigar. Digamos que cada uno de estos ratios me estaría mostrando un análisis, pero no son fijos ni mucho menos, y uno puede realizar algunas relaciones que me puedan responder las preguntas que yo quiero en un análisis presupuestario. Acá seguimos viendo algunos indicadores. Acá hay un indicador gasto público con respecto al producto, y también se puede ver cuál es la parte del gasto público en gasto social, el valor agregado por el sector público con respecto al PBI, es cuánto de la generación de riqueza la genera el sector público, cuántos ocupados tiene el sector público, el total de ocupados, para ver justamente la composición de empleo público versus privado, y bueno, y la presión tributaria, que es cuánto se detrae de la total de riqueza generada por el país en conceptos de impuestos para poder atender las actividades del sector público. Insisto, estos son algunos indicadores, hay muchos otros y hay algunos que pueden ser inventados por directamente quien esté haciendo algún tipo de investigación y análisis presupuestario. Y un dato importante con respecto al sector público es la ley de Wagner. La ley de Wagner está dentro de las teorías sobre el crecimiento del gasto público. Lo que plantea la ley de Wagner es que el gasto público tiene una tendencia creciente, y él lo que dice que esto se da por dos motivos. En una, por un lado, dice que una sociedad, mientras más se desarrolla y mientras más compleja es, el nivel de conflicto social también es mayor, y por lo tanto el Estado debe intervenir más. Es decir, a diferencia de lo que muchas veces plantea la ortodoxia, lo que plantea aquí la ley de Werner es que a sociedades más desarrolladas hay una participación del Estado mayor, justamente porque las demandas empiezan a tener otro nivel de complejidad y el Estado debe participar en forma más activa. Y ahí es una segunda característica que es muy interesante y que tiene que ver con el tipo de bienes que generalmente suministra el sector público. Y generalmente los bienes suministrados por el sector público o bienes públicos son bienes que tienen una elasticidad mayor que uno, es decir, que son bienes superiores. Por lo tanto, al tener una elasticidad renta o elasticidad de ingreso mayor que uno, nosotros vemos que estamos ante un bien superior. Y esto, si uno se pone a pensar, realmente es así. Digamos,
¿Cuáles son los bienes de primera necesidad? La alimentación, el abrigo, son bienes de tipo privado. ¿Cuáles son los bienes generalmente suministrados por el sector público? Y la educación, la salud, digamos que ya es un estadio que está por encima de los anteriores y por lo tanto son bienes que tienen un nivel de elasticidad renta mayor de 1 y se consideran superiores. Por otro lado, y teniendo en cuenta la primera de las premisas de la ley de Werner, vemos qué pasó en Estados Unidos con relación al gasto público con respecto al producto. Y vemos que si bien fue creciendo el producto, el gasto público fue creciendo más. Y lo vemos en la relación. Mientras que el gasto público en 1870 representaba el 7,3% del total de la riqueza, para el año 2000 ya estaba en el 33%. Es decir, en Estados Unidos, principal potencia capitalista, y de alguna manera el faro con respecto al mercado, vemos que a la medida que va creciendo como sociedad, la actividad del sector público, por lo tanto el gasto público, empieza a tomar también mayores relevancias.